¿Qué harías si la persona que más quieres te traicionara en el día más feliz de tu vida? Imagina una fiesta, risas, felicitaciones. Y de repente, una sola pregunta envenenada lo destruye todo. Esta no es solo una historia sobre un conflicto familiar. Es un viaje a las profundidades de los secretos que guardamos, a las mentiras que nos contamos y a la impactante verdad que puede salvarnos o destruirnos para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Verónica Montesinos era una mujer hecha a sí misma. Contable principal jubilada de una de las constructoras más importantes de Madrid, su vida entera había sido una escalada constante desde la humildad de su pueblo en Extremadura, hasta un cómodo apartamento en el barrio de Salamanca. Su mayor orgullo, su obra maestra, era su hijo Javier. Alto, inteligente, con un puesto de jefe de proyecto en una multinacional tecnológica, antes de cumplir los 30. Para Verónica, Javier era la prueba viviente de que su esfuerzo había merecido la pena. Sin embargo, bajo esa fachada de éxito se escondían cicatrices. Un pasado amoroso con un hombre que la utilizó y la dejó con el corazón roto, le había enseñado a desconfiar. Y esa desconfianza, latente durante años, estaba a punto de encontrar un nuevo objetivo. Lucía, la joven enfermera de pueblo con la que Javier, para su total consternación, había decidido casarse. El salón del restaurante La Casona resplandecía. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre las mesas vestidas de lino blanco. Era el 65 cumpleaños de Verónica, y no había escatimado en gastos. Colegas, amigas de toda la vida, familiares. Todos estaban allí para celebrar a la matriarca. Verónica, radiante en un vestido de seda azul, observaba a los invitados con una satisfacción indisimulable. Su mirada, sin embargo, se desviaba constantemente hacia la mesa principal, donde su hijo Javier reía junto a su esposa, Lucía. Una punzada de irritación, familiar y amarga, le recorrió el pecho. Lucía, con su vestido sencillo y su sonrisa tímida, parecía tan fuera de lugar entre el lujo y la sofisticación que Verónica había construido a su alrededor. Era como una flor silvestre en un jardín de orquídeas, y a Verónica nunca le habían gustado las flores silvestres. No entendía qué veía su hijo en esa chica sin ambición, sin contactos, sin un apellido que abriera puertas. Llegó el momento de los discursos. Uno tras otro, los invitados se levantaron para alabar la fortaleza, la inteligencia y la generosidad de Verónica. Ella asentía, conmovida, bebiendo cada palabra como un elixir. Finalmente, Javier se puso en pie, con Lucía a su lado. La sala guardó silencio. Los ojos de Verónica brillaban de orgullo mientras miraba a su hijo, tan apuesto con su traje a medida. Javier habló de su madre como su pilar, su inspiración, la mujer que le había dado todo. Depositó un sobre abultado en la mesa, el regalo. Pero mamá, continuó, tomando la mano de Lucía, el regalo más importante que te hacemos hoy llegará en marzo, cuando vengas a buscarnos al hospital. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala, seguido de un estallido de aplausos y vítores. Lucía se sonrojó hasta la raíz del pelo, mientras Javier la abrazaba, pletórico de felicidad. Todos sonreían, todos celebraban. Todos, excepto Verónica. Verónica se quedó inmóvil, con una sonrisa congelada en el rostro. La noticia, en lugar de alegría, le trajo una oleada de frío glacial. ¿Un nieto? Sí, lo había deseado. Pero no así. No de ella. La imagen de Lucía, embarazada, le pareció una invasión, una conquista silenciosa de todo lo que ella había construido. El murmullo de felicitaciones a su alrededor sonaba distante, como un zumbido de insectos. Marzo. Hizo un cálculo rápido. Eso significaba que ya estaba de varios meses, y Javier no le había dicho nada. Se lo habían ocultado. El secreto, la exclusión, la hirió más que cualquier otra cosa. Sintió que su hijo, su Javier, se había convertido en un extraño,
un aliado de esa chica que le estaba robando su lugar en el centro de su universo. El vino en su copa pareció volverse agrio. La rabia, alimentada por viejos miedos y prejuicios, comenzó a bullir en su interior, buscando una salida. Cuando los aplausos amainaron y el brindis estaba a punto de continuar, Verónica se levantó. El silencio volvió a caer, esta vez tenso, expectante. Clavó sus ojos no en Javier, sino directamente en Lucía, que la miraba con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Y entonces, con una voz clara y cortante que resonó en todo el salón, Verónica soltó la pregunta que llevaba meses envenenando sus pensamientos. «Javier», dijo, aunque su mirada seguía fija en su nuera, «¿estás seguro de que ese niño es tuyo?» El aire se heló. El tiempo pareció detenerse. Se oyeron algunas risas nerviosas, gente que creía que era una broma de mal gusto. Pero el rostro de Javier, que pasó del blanco al rojo en un instante, confirmó que no lo era. El dolor y la incredulidad en sus ojos fueron como un puñal. Lucía, por su parte, pareció encogerse. Su rostro perdió todo color, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevían a caer. Sin una palabra, Lucía se dio la vuelta y caminó con la cabeza alta hacia la salida, su frágil figura abriéndose paso entre las mesas de invitados atónitos. Javier lanzó a su madre una mirada cargada de un desprecio tan profundo que a Verónica se le cortó la respiración. Luego, corrió tras su esposa. La fiesta se había roto. El murmullo que se levantó fue de escándalo y confusión. Una de las amigas de Verónica se acercó y le apretó el brazo. «Hija, te has pasado», susurró. Pero Verónica, en ese momento, se sentía justificada. Había destapado lo que ella creía una verdad incómoda. Años atrás, un hombre la había engañado, y ella había aprendido la lección. Creía que estaba protegiendo a su hijo de una cazafortunas, de una mentira. No tenía ni idea de que la verdadera y devastadora mentira era la que ella misma se había estado contando durante años sobre su hijo perfecto. 2 meses. 2 meses de un silencio sepulcral. Javier no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. Era como si hubiera dejado de existir para él. La soledad en su elegante apartamento de Salamanca se había vuelto opresiva. El eco de sus propias palabras en el restaurante la atormentaba en las noches de insomnio. ¿Había ido demasiado lejos? Sí. ¿Se arrepentía? Una parte de ella, la madre herida, se negaba a ceder. Pero la otra, la que añoraba la voz de su hijo, estaba consumida por la culpa. Un día, el sonido de una llave en la cerradura la hizo dar un respingo. Era Javier. Entró en el salón sin saludar. Estaba más delgado, con ojeras que delataban noches sin dormir, pero su mirada era firme, la de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. Verónica se levantó, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y pánico. «Tenemos que hablar, mamá», dijo él, y su tono no admitía réplica. «Quiero que me pidas perdón», empezó Verónica, intentando aferrarse a su papel de víctima. «Por haberme dejado así, por ponerme en ridículo». Javier la interrumpió con un gesto cansado. «La única persona a la que tienes que pedirle perdón es a Lucía. Pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí porque te mereces saber la verdad. Toda la verdad. Y después de que la escuches, decidirás si quieres seguir siendo mi madre». Se sentó en el sofá, el mismo donde solían ver películas juntos cuando era un niño. El contraste era doloroso. «¿Recuerdas mi 4º año en la Politécnica?», preguntó. Verónica asintió. Recordaba esa época con un escalofrío. El año en que su hijo modélico empezó a salir por la noche, a suspender asignaturas, a volver a casa de madrugada con los ojos vidriosos y un aliento agrio. Ella lo había atribuido a una crisis de edad, una rebelión tardía. «No fue una rebelión, mamá. Fue mucho peor». La voz de Javier era monótona, como si estuviera relatando la historia de otra persona. «Conocí a un chico, Sergio. Él me enseñó un mundo que yo no conocía.
el de las fiestas sin fin en Malasaña, el de no tener que dar explicaciones a nadie. Al principio era divertido, alcohol, música, chicas. Me sentía libre, libre de la presión de ser el hijo perfecto, el estudiante perfecto, libre de tus expectativas. Verónica escuchaba, paralizada. Recordaba su orgullo cuando Javier sacaba matrículas de honor, su satisfacción cuando ganaba competiciones de programación. Había sido todo eso una carga para él. La idea era tan extraña, tan dolorosa, que su mente se negaba a aceptarla. Pero la expresión de Javier no dejaba lugar a dudas. Él estaba desnudando su alma, y la imagen que revelaba no tenía nada que ver con el retrato que ella había pintado. Pero la libertad tiene un precio, continuó Javier, con la mirada perdida en un punto de la alfombra. Y pronto el alcohol no fue suficiente. Empezamos con otras cosas, pastillas, cocaína, lo que fuera para mantener la fiesta en marcha. Dejé de ir a clase, de hacer los trabajos. El dinero se convirtió en un problema. Tú me cortaste el grifo, y con razón, así que empecé a coger cosas de casa. Verónica sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó la desaparición de varias de sus joyas de oro, una cadena, un par de pendientes, la pulsera que su difunto marido, Antonio, le había regalado. Ella había pensado que las había perdido, o que la asistenta las había robado. Nunca, ni en sus peores pesadillas, sospechó de su hijo. «Las vendí, mamá. Las vendí en una de esas tiendas de compro oro por 4 duros para poder seguir con esa vida». El escándalo que siguió al descubrimiento del expediente académico de Javier fue la gota que colmó el vaso. Me habías echado de la universidad, mi futuro, todo por lo que habías luchado, se iba por el desagüe. Tú me gritaste y yo casi te pego, mamá. Verónica ahogó un sollozo, llevándose una mano a la boca. Recordaba ese día, el miedo que sintió al ver el odio en los ojos de su propio hijo. Esa noche me fui. Acabé viviendo en un garaje con Sergio y los demás. Robábamos en pequeños supermercados por la noche para conseguir algo de dinero. Yo era un ladrón y un drogadicto. Tu hijo perfecto. Cada palabra era un martillazo en el pecho de Verónica. La imagen de Javier, su Javier, rebuscando en la basura o forzando la puerta de una tienda, era insoportable. Era un universo de horror que ella ni siquiera había sido capaz de imaginar. Una noche, la voz de Javier se quebró por primera vez. Toqué fondo. No sé cómo, pero acabé solo, tirado en un banco en las afueras, cerca de la estación de Villaverde Alto. Llovía. Tenía fiebre, temblaba, vomitaba. Estaba en pleno síndrome de abstinencia. Creí que iba a morir allí, mamá. Y lo peor es que no me importaba. Estaba listo para que todo terminara. Verónica cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Visualizó la escena. Su hijo, solo, abandonado, en una noche fría y húmeda, entregándose a la muerte. El dolor era físico, una garra que le estrujaba el corazón. Todo su orgullo, toda su soberbia, se desmoronaron en ese instante, reemplazados por una culpa y un terror devastadores. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciega? Y entonces apareció ella. Javier levantó la vista y por primera vez, un atisbo de luz brilló en sus ojos. Lucía. Volvía a casa de sus prácticas en el hospital. Podría haber pasado de largo como habría hecho cualquiera. Yo era un bulto asqueroso en un banco. Un yonki. Pero no lo hizo. Se acercó, me tomó el pulso, y supo que algo iba muy mal. Llamó a una ambulancia. Se quedó conmigo hasta que llegaron los médicos. Me salvó la vida. La revelación cayó sobre Verónica con el peso de una montaña. Lucía. La chica del pueblo. La enfermera sin ambiciones. Esa chica a la que había despreciado y humillado. Era el ángel guardián que había rescatado a su hijo del infierno cuando ella, su propia madre, ni siquiera sabía que estaba allí. Estuve ingresado una semana en el hospital 12 de octubre, prosiguió Javier. Nadie de mi otra vida vino a verme, solo ella.
Venía cada día después de su turno. Me traía un caldo, una revista, o simplemente se sentaba a mi lado en silencio. Me escuchó. Le conté todo, sin adornos, la basura en la que me había convertido. Y en lugar de salir corriendo, se quedó. Me habló de su familia en su pueblo de Cáceres, de cómo había luchado para poder estudiar enfermería en Madrid, de su sueño de ayudar a la gente. Ella, que no tenía nada, me lo dio todo. Esperanza. Verónica sollozaba abiertamente, el cuerpo sacudido por espasmos de dolor y arrepentimiento. El desprecio que había sentido por Lucía se transformó en una abrumadora ola de gratitud y vergüenza. Cuando salí del hospital, intenté volver a mi antigua vida. La adicción es una bestia difícil de matar. Una noche, Sergio me llamó para ir a una fiesta, y fui. Estaba a punto de recaer. Pero entonces sonó mi móvil. Era Lucía. Debió notar algo en mi voz porque me dijo: Javi, o vienes ahora mismo a mi casa, o no volverás a verme nunca más. Fue la decisión más fácil de mi vida. Dejé la fiesta a esa gente, y fui con ella. Esa noche me salvó por segunda vez. Verónica escuchaba fascinada y horrorizada a partes iguales. Se dio cuenta de que la fuerza que ella siempre había creído poseer no era nada comparada con la de esa chica. Lucía no solo había salvado el cuerpo de Javier, había luchado y rescatado su alma. Y lo había hecho en silencio, sin pedir nada a cambio, sin buscar reconocimiento. Todo lo que he conseguido desde entonces, dijo Javier, su voz ahora firme y llena de emoción, ha sido por ella. Volví a la universidad por ella. Terminé la carrera con las mejores notas por ella. Conseguí este trabajo por ella. Cada día cuando me levanto, intento ser un hombre digno de su amor. Ella es mi ancla, mi faro, mi todo. Nunca te lo contamos porque ella no quería. No quería que la vieras como una salvadora, sino como una igual. Quería ganarse tu cariño por sí misma, no por lo que hizo por mí. La ironía era cruel. Mientras Verónica se esforzaba por encontrarle defectos a Lucía, la chica ocultaba un mérito tan grande que la dejaba a ella, la Madre Todopoderosa, como una completa ignorante, una ingrata. Su juicio había estado basado en la superficie, la ropa, el acento, la falta de un título universitario de prestigio. ¿Y el médico de la clínica?, susurró Verónica, recordando la escena que había alimentado sus sospechas. El día que fui a hacerme la ecografía, vi cómo la miraba, pensé que... Javier esbozó una sonrisa triste. ¿Te refieres al doctor Contreras? Sí, estaba enamorado de ella. Se le declaró varias veces antes de que nosotros nos casáramos. Es un buen tipo, un cirujano de prestigio. Podría haber tenido una vida mucho más fácil con él. Pero me eligió a mí, un exadicto en recuperación con un futuro incierto. Cuando le sonreía en el pasillo, no estaba coqueteando, estaba siendo amable, como lo es con todo el mundo. Porque así es ella, mamá. Pura bondad. Verónica sintió la última de sus defensas derrumbarse. Cada una de sus acusaciones, cada una de sus sospechas, no eran más que proyecciones de sus propias inseguridades y de su amargo pasado. Javier se levantó y caminó hacia la puerta. Ahora ya lo sabes todo. Sabes que la mujer a la que humillaste delante de 60 personas es la razón por la que tu hijo sigue vivo y respira. Es la madre de tu nieto, un nieto que, por cierto, es mío. Sin ninguna duda. Se detuvo con la mano en el pomo. La decisión es tuya, mamá. Puedes seguir viviendo en tu mundo de apariencias y prejuicios, sola. O puedes intentar ser la abuela que nuestro hijo se merece y la suegra que Lucía, a pesar de todo, estaría dispuesta a perdonar. Piénsalo. Y con esas palabras salió del apartamento, dejando a Verónica sola en medio de las ruinas de su propia vida, con el eco de una verdad tan dolorosa como liberadora. Verónica no durmió esa noche. Las palabras de Javier se repetían en su cabeza como una letanía. Cada recuerdo de su desdén hacia Lucía era ahora una fuente de vergüenza insoportable.
Recordó cómo criticó su forma de vestir, cómo la interrogó sobre su falta de estudios superiores, cómo hizo comentarios sarcásticos sobre su familia humilde. Y Lucía siempre había respondido con una sonrisa serena, sin una mala palabra, sin un gesto de resentimiento. No era debilidad, se dio cuenta Verónica. Era una fuerza descomunal, la fuerza de alguien que ha visto lo peor de la vida y ha elegido la compasión. Se levantó al amanecer y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, una anciana amargada, asustada y terriblemente sola. Por primera vez en décadas, sintió el peso de sus propios errores sin excusas ni justificaciones. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño y las manos temblando, Verónica hizo algo que no había hecho en años: admitir que estaba equivocada. Condujo hasta el modesto piso de alquiler donde vivían Javier y Lucía, en el barrio de Arganzuela. Tocó el timbre, esperando que no le abrieran, casi deseándolo para poder huir. Pero fue Lucía quien abrió la puerta. Llevaba una bata y tenía el rostro cansado. Pero sus ojos, al ver a Verónica, no mostraron odio, solo una inmensa tristeza. Su vientre, ahora visiblemente abultado, era un recordatorio silencioso de la vida que había estado a punto de despreciar. Lucía, empezó Verónica, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Las lágrimas que había contenido durante horas brotaron sin control. No podía hablar. Simplemente se quedó allí, en el umbral, llorando como una niña. Lucía la miró durante un largo segundo. Luego, para sorpresa de Verónica, abrió la puerta por completo y, con un gesto suave, la invitó a pasar. «Pase, Verónica», dijo en voz baja. «Hace frío fuera». Dentro, el apartamento era pequeño pero luminoso y acogedor. Olía a café recién hecho. Javier apareció desde la cocina con una expresión cautelosa. Verónica, incapaz de articular palabra, simplemente negó con la cabeza, mirando a Lucía con los ojos anegados en lágrimas. «Perdóname», logró susurrar finalmente. «Perdóname, por favor». No era una petición, era una súplica desesperada. Lucía se acercó y, en un gesto que Verónica jamás olvidaría, le puso una mano en el brazo. «Ya pasó», dijo con sencillez. «Lo importante es el ahora y el futuro». En ese instante, Verónica supo que no merecía su perdón, pero que se lo estaba ofreciendo de todos modos. El camino hacia la reconciliación fue lento y no estuvo exento de momentos incómodos. Verónica tuvo que aprender a morderse la lengua, a escuchar en lugar de juzgar, a aceptar que su visión del mundo no era la única. Empezó a visitar a la pareja cada semana, no como la matriarca que inspecciona su territorio, sino como una invitada humilde. Traía fruta. Preguntaba a Lucía cómo se sentía. Escuchaba con genuino interés sus historias sobre el trabajo en el hospital. Descubrió en su nuera una inteligencia y una sabiduría que no se aprenden en las universidades, sino en la escuela de la vida. Vio la forma en que cuidaba de Javier, la paciencia con la que calmaba sus ansiedades, el amor incondicional que se profesaban. Y poco a poco, la envidia y el resentimiento dieron paso a un profundo respeto y un cariño sincero. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía a doblar la ropita de bebé que habían comprado, Verónica se atrevió a preguntar: «¿Nunca me odiaste, Lucía? Después de todo lo que te dije, de cómo te traté». Lucía dejó un pequeño body sobre la mesa y la miró con sus ojos claros y profundos. «Odiar es un lujo que no me puedo permitir, Verónica. Consume demasiada energía. Vi en usted lo mismo que vi en Javi cuando lo encontré. Mucho dolor. Y la gente que sufre a veces hace daño a los demás para intentar protegerse. Solo esperaba que algún día pudiera verlo». La sencillez y la profundidad de su respuesta dejaron a Verónica sin palabras. Esa chica de pueblo, a la que había llamado simple, acababa de darle una lección de vida que jamás olvidaría. Entendió que Lucía no solo había salvado a su hijo, sino que también, con su paciencia y su gracia, la estaba salvando a ella.
El día que nació el pequeño Antonio, Verónica estaba en la sala de espera del hospital, junto a Javier. Ya no era la mujer arrogante de la fiesta de cumpleaños. Era una abuela nerviosa que retorcía un pañuelo entre las manos y rezaba en silencio. Cuando la enfermera salió y dijo, «Es un niño precioso y sano». Javier la abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo lloraron juntos, pero esta vez de alegría y alivio. Cuando entraron en la habitación, Lucía sostenía al bebé en brazos. Estaba agotada pero radiante. Miró a Verónica y le dijo, «¿Quiere coger a su nieto?». Con manos temblorosas, Verónica tomó al pequeño. Al mirar su rostro diminuto, sintió una oleada de amor tan pura y abrumadora, que borró los últimos vestigios de amargura de su corazón. Este niño no era solo el hijo de Javier, era el hijo de Lucía, y era la prueba viviente de que las segundas oportunidades existen. La vida de Verónica cambió por completo. Su lujoso apartamento, antes un mausoleo de su éxito, se llenó de juguetes, de un parque para bebés y de risas. 3 veces por semana cuidaba de Antonio para que Lucía pudiera descansar o salir con Javier. Descubrió la alegría de dar un biberón, de cambiar un pañal, de cantar una nana desafinada hasta que su nieto se quedaba dormido en sus brazos. Vio a su hijo convertirse en un padre maravilloso, paciente y entregado. Vio a su nuera florecer como madre y como profesional, pues con el apoyo de Javier, empezó a estudiar en la universidad a distancia para obtener el grado en enfermería. Verónica, la contable que solo creía en los balances y las cifras, aprendió que la verdadera riqueza de la vida no se puede contar, solo se puede sentir. Años atrás, Verónica había salido de su pueblo con la firme determinación de no volver jamás, de borrar sus orígenes humildes. Veía el campo como un sinónimo de pobreza y fracaso. Sin embargo, un verano, Javier y Lucía la invitaron a pasar unas semanas en el pueblo de ella, en Cáceres. Al principio, se resistió, pero al ver la ilusión en los ojos de su nieto Antonio, aceptó. El viaje fue una revelación. Lejos del ruido de Madrid, en la casa sencilla pero llena de amor de los padres de Lucía, Verónica redescubrió el valor de la comunidad, de la familia extensa, de la comida casera hecha con productos de la huerta. Vio de dónde venía la fuerza de Lucía, de una familia unida que, a pesar de las dificultades económicas, lo compartía todo. Una tarde, sentada en el porche con el padre de Lucía, un hombre de manos encallecidas y mirada bondadosa, Verónica le confesó su vergüenza. «Yo fui muy injusta con su hija». El hombre la miró y sonrió. «Mi Lucía tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Sabe ver lo bueno en las personas, incluso cuando ellas mismas no pueden verlo. Usted quiere a su hijo y quiere a nuestro nieto. Eso es lo único que importa ahora». Esas palabras sencillas fueron como un bálsamo. Verónica comprendió que la dignidad no la dan ni el dinero ni los apellidos, sino la integridad y la bondad del corazón. Por primera vez en su vida, se sintió en paz con sus propios orígenes, con la niña de pueblo que un día fue y que había intentado enterrar bajo capas de éxito y ambición. El recuerdo de Víctor, el hombre que la había utilizado en su juventud, había sido una sombra constante en la vida de Verónica. Su traición la había vuelto cínica y desconfiada, especialmente hacia aquellos que consideraba inferiores socialmente. Había proyectado su miedo y su dolor en Lucía, viéndola no como una persona, sino como una amenaza, una repetición de su propio pasado. Pero ahora, al ver la relación sana y equitativa entre Javier y Lucía, basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional, entendió la diferencia. El amor verdadero no se basa en lo que puedes obtener de alguien, sino en lo que estás dispuesto a dar. Lucía no le había quitado nada a Javier. Al contrario, le había devuelto la vida. Al perdonar a Lucía, Verónica, sin darse cuenta, también empezó a perdonarse a sí misma y a sanar esa vieja herida.
Verónica a menudo pensaba en la pregunta que le había hecho a su hijo en su fiesta de cumpleaños. Esa pregunta cruel, nacida de la soberbia y el miedo. Se había equivocado de una manera monumental. El niño no solo era de Javier, sino que, en un sentido más profundo, existía gracias a Lucía. Sin ella, no habría nieto, porque probablemente no habría hijo. Esa terrible noche en el restaurante, en su intento de desenmascarar a una supuesta impostora, la única que quedó expuesta fue ella misma, con toda su pobreza de espíritu. La humillación que había querido infligir a su nuera se le había devuelto multiplicada por 1000. Pero esa humillación, se dio cuenta, había sido necesaria. Fue el golpe que necesitaba para despertar de su largo sueño de arrogancia y prejuicios. Ahora, cuando sus antiguas amigas del club de bridge le preguntaban por su nuera, Verónica hablaba de ella con un orgullo que sorprendía a todas. Lucía es la mujer más fuerte y compasiva que he conocido, decía. Está estudiando su grado mientras trabaja y cría a mi nieto. Es una heroína. Algunas la miraban con extrañeza, recordando sus comentarios despectivos del pasado. Pero a Verónica ya no le importaba el qué dirán. Había pasado demasiado tiempo viviendo de cara a la galería, construyendo una imagen de perfección que resultó ser una jaula dorada. Su nueva vida era más sencilla, menos glamurosa, pero infinitamente más real y feliz. Había cambiado el lujo vacío por la riqueza de los afectos verdaderos. Y todo gracias a la chica de pueblo a la que una vez despreció. Una tarde, mientras observaba a Javier jugar con el pequeño Antonio en el parque, Lucía se sentó a su lado en el banco. «Gracias, Verónica», dijo de repente. Verónica la miró, confundida. «¿Gracias por qué?» «Por haberle dado una segunda oportunidad. A nosotros. A usted misma. Sé que no fue fácil». Verónica sintió un nudo en la garganta. «Soy yo la que te estaré agradecida toda mi vida, Lucía. Me has devuelto a mi hijo. Y me has dado una familia de verdad». Se quedaron en silencio mirando a las dos personas más importantes de sus vidas, unidas por un vínculo que había sido forjado en la oscuridad, pero que ahora brillaba con más fuerza que nunca. El sol de la tarde bañaba la escena, y Verónica sintió una paz que no había experimentado en décadas. Había perdido su orgullo, pero había ganado un mundo. La historia de Verónica, Javier y Lucía no terminó con una revelación explosiva, sino con el lento y silencioso trabajo de la reconstrucción. Verónica tuvo que derribar el castillo de prejuicios que había construido durante toda una vida. Javier tuvo que aprender a perdonar a la madre que lo había herido profundamente. Y Lucía, con su infinita generosidad, tuvo que hacer espacio en su corazón para una mujer que le había mostrado su peor cara. El verdadero giro de guión no fue descubrir el pasado de Javier, sino la capacidad de 3 personas para sanar, perdonar y crear una nueva familia a partir de las cenizas de los secretos y las mentiras. Demostraron que el amor, cuando es verdadero, no es frágil. Es la fuerza más resistente y transformadora del universo. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje emocional. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta. Suscríbete para no perderte ninguna y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las personas pueden cambiar realmente? ¿O siempre llevamos nuestras heridas con nosotros?